Hola a todos, bienvenidos al último tema del módulo Los ecosistemas ante el cambio climático. Este se titula Protección ecosistémica y mitigación del cambio climático. Es importante dejar en claro que aún es posible responder a todos los desafíos que plantea el cambio climático, pero esto requerirá ajustes en las estrategias y cambios en los planes y las prácticas de gestión. Los retrasos en la adopción de medidas aumentarán el costo y la dificultad de hacer esos ajustes. Primero vamos a comenzar por hacer un recuento de los hechos que ahora ya conocemos y comprendemos bien. El cambio climático no es una moda, y es increíble y preocupante que hoy en día muchas personas lo consideren así, y no solo en México o Latinoamérica, pero lo más terrible es que algunas de estas personas ocupan puestos de gestión o toma de decisiones. Tampoco se trata de una teoría descabellada que alguien se sacó de la manga. Hay gente que cree esto actualmente, sin importar o tomar en cuenta la abrumadora cantidad de evidencia. Como ya lo pudieron revisar en los temas anteriores, se trata de una crisis que puede interaccionar con otras, es decir, que puede retroalimentarse positivamente con y ser parte de la retroalimentación de otras crisis. Estamos ante un riesgo que puede escalar en niveles aún desconocidos. El problema con este tipo de riesgos, como ya lo revisaron en las lecturas anteriores, es que podrían ser trascendentes e irrepetibles, es decir, la humanidad no podría aprender del error porque la humanidad podría no salir de ellos. Este fenómeno y algunas de sus implicaciones ya no se pueden evitar. Comenzó hace tiempo y en un principio fue importante preguntarse quién lo comenzó, cuándo, dónde, cómo, por qué, etc. Pero ahora las preguntas deben ser: ¿qué hacemos? ¿Cómo y dónde comenzamos? ¿O dónde le seguimos? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Estrategias para qué? Para adaptarnos a los impactos ya presentes y a las problemáticas, crisis, riesgos y catástrofes que podrían venir en el corto, mediano y largo plazo. También para mitigar el cambio climático, es decir, para reducir la emisión global de gases de efecto invernadero, para detener el aumento del efecto invernadero, para contrarrestar o minimizar los impactos ecológicos, económicos, sociales y culturales negativos e interactivos que son producto del cambio climático. Muchos de los impactos, tanto positivos como negativos, que los seres humanos tenemos sobre los ecosistemas, tardan en manifestarse. Esto puede hacer que los costes asociados a los cambios actuales en los ecosistemas sean trasladados a generaciones futuras. Los distintos servicios de los ecosistemas tienden a cambiar en escalas de tiempo diferentes. En consecuencia, suelen pasarse por alto los impactos en aquellos servicios que cambian más lentamente. La sobreexplotación de ciertas especies manifiesta sus efectos derivados de una manera rápida, y su impacto puede ser reducido o detenido también rápidamente. La carga de nutrientes, la extinción de especies y el cambio climático tardan en manifestar sus efectos derivados, de forma que no pueden reducirse en años o décadas. Debido a la afectación diferencial que ejerce la pérdida de hábitat sobre la biodiversidad, reducir este ritmo de pérdida solo tendrá un pequeño impacto en las tasas de extinción del próximo medio siglo, pero conducirá a beneficios sustanciales a largo plazo. Esto ofrece a la humanidad una oportunidad para restaurar hábitats y rescatar especies de la extinción. Actualmente utilizamos más de 1.5 planetas Tierra y hemos colonizado, explotado y o alterado prácticamente todos los ambientes naturales del mismo. Las ciudades ocupan el 2% de la superficie planetaria, pero más del 50% de la población mundial vive en ellas y este porcentaje aumentará a lo largo del siglo.
La adaptación y mitigación del cambio climático involucra crear, pero sobre todo modificar. Y modificar es algo que nos cuesta mucho de por sí a los seres humanos. Y cuando existen arraigados y poderosos intereses económicos y políticos, más aún. Como lo mencioné anteriormente, es fundamental modificar muchas de las políticas, metodologías, estrategias, planes, etc., con las y los cuales nos organizamos, desarrollamos y prosperamos, entre comillas, claro. Pero sobre todo es fundamental modificar el pensamiento colectivo, es decir, el de cada uno de nosotros, en pro de un desarrollo distinto, maduro, inteligente, coherente y enfocado. Este desarrollo debe y tiene que ser limpio, sustentable y sostenible, de tal manera que nos permita no solo sobrevivir como especie, sino progresar como sociedad y civilización. Como seres del mundo natural, los humanos hemos dependido de los ecosistemas y sus beneficios, y lo seguiremos haciendo. Por ende, para desarrollarnos, debemos cuidar y manejar también de manera limpia, sustentable y sostenible los ecosistemas y los beneficios que obtenemos de ellos. El primer objetivo de este último tema es el revisar y reforzar el entendimiento de esta fundamental relación entre la sociedad y los ecosistemas, ya que de aquí parte nuestra capacidad y posibilidad de adaptarnos y mitigar adecuadamente y lo antes posible los efectos del cambio climático y la variabilidad del clima en los ecosistemas. En los últimos siglos, nuestro sistema socioeconómico y su modelo de producción-consumo se ha expandido, globalizado de forma drástica. La situación actual exige la reconciliación entre las ciencias sociales y naturales, y nuevos marcos de análisis basados en una perspectiva holística, entre ellos, el marco de los sistemas socioecológicos. Los sistemas socioecológicos se entienden como un sistema complejo y adaptativo en el que distintos componentes culturales, políticos, sociales, económicos, ecológicos, tecnológicos, etc., están interactuando, lo cual implica que el enfoque de la gestión de los ecosistemas y recursos naturales no se centra en los componentes del sistema, sino en sus relaciones, interacciones y retroalimentaciones. Para apoyar este objetivo, les he dejado el vínculo al Reporte Mexicano de Cambio Climático del Grupo 2, Impactos, Vulnerabilidad y Adaptación, para que puedan leer el capítulo 6, los apartados 5 al 10. La adaptación y la mitigación son las dos respuestas principales al cambio climático. Constituyen dos caras de la misma moneda. La mitigación se ocupa de las causas del cambio climático y la adaptación aborda sus impactos. La meta principal de la adaptación es reducir la vulnerabilidad promoviendo el desarrollo sostenible. La adaptación al cambio climático debe considerar no solamente cómo reducir la vulnerabilidad frente a los impactos negativos, sino también cómo beneficiarse de los positivos. Las medidas de adaptación deben enfocarse a corto y largo plazo e incluir componentes de manejo ambiental, de planeación y de manejo de desastres. La mitigación hace referencia a las políticas, tecnologías y medidas tendientes a limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar los sumideros de los mismos, de acuerdo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Como las circunstancias difieren según los países y las regiones, y diversos obstáculos impiden actualmente el desarrollo y la implementación de mejores tecnologías y prácticas, ninguna medida bastará por sí sola para la elaboración, adopción y difusión oportunas de opciones de mitigación. Se necesitará, más bien, una combinación de medidas adaptadas a las condiciones nacionales, regionales y locales. Para reforzar el último objetivo de este tema, les he dejado el vínculo para que puedan revisar los estudios de caso del capítulo 4 del reporte del planeta viviente de la WWF, referentes a la adaptación o mitigación del cambio climático y sus impactos en los sistemas socioecológicos que abundan ahora en el planeta. Para la evaluación de este tema,
Sugiero que analicen, discutan y sinteticen en un breve documento algunos puntos que les he propuesto en la rúbrica de acciones y calificación del tema sobre un par de estudios de caso del reporte y elaboren un breve análisis y respuesta de la última pregunta en dicha rúbrica. Eso es todo por este módulo. No es el objetivo que ustedes salgan como expertos o llenarlos de información, sino que se vuelvan entes críticos con sed de conocimientos que puedan aportar nuevas y creativas ideas que mejoren no solo las condiciones actuales y futuras de nuestros ecosistemas y sociosistemas, sino la supervivencia de nuestra especie a mediano y quizá largo plazo, a través del cuidado, protección y manejo sustentable y sostenible de la habitabilidad planetaria.